Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a una nueva enseñanza de doctrina básica. El tema de este día es ¿por qué debemos madurar? Oiga, ¿por qué debemos madurar? Ahora, quiero invitarle a que me acompañe a Efesios 4, versículos 11 al 16. Y en lo que usted busca, le quiero hacer otra pregunta para que la analice en este momento. Efesios 4, del 11 al 16. ¿Usted es una persona madura espiritualmente? ¿Usted se considera maduro espiritualmente? ¿O le cuesta dar una respuesta? No, mi intención de la pregunta no es para hacerlo sentir mal, sino porque muchas veces hay situaciones en nuestras vidas que las damos por hecho, hasta que sucede un problema, hasta que sucede algo. Y muchas veces una situación difícil revela el carácter que tenemos, cómo respondimos, cómo actuamos, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos, etc. Ahora, no quiero hablar, porque la enseñanza de este día no es para hablar de cómo me muevo en lo secular, porque cómo usted y yo nos comportemos en lo secular, entendemos que prima o empieza primeramente de cómo lo hacemos nosotros en lo espiritual, cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestra alma. Entonces, lo secular, cómo actuamos en lo secular, debería ser el reflejo de nuestra situación espiritual primeramente. Ahora, ¿por qué debemos madurar? ¿Por qué es necesario seguir madurando? ¿Por qué es necesario seguir creciendo? Bueno, Efesios 4, 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. Perdón, me equivoqué con esto que no se quita aquí. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestra mente, nuestro corazón para el desarrollo de tu enseñanza. Atamos y sujetamos todo estorbo que quiera, Padre, interferir aquí como donde mis hermanos reciban esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, es necesario madurar. Y por esa razón el Señor constituyó, como dice el versículo 11, 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. Y hay que tener en cuenta algo y hay que tener mucho cuidado. Vivimos en un tiempo donde hay
mucha apostasía, y usted lo sabe, siempre ha habido esta apostasía. Siempre que es, cuando me refiero, vivimos en un tiempo de apostasía, que hay muchos que se pueden llamar evangelistas, hay muchos que se llaman apóstoles, profetas, pastores o maestros, que predican un evangelio diferente. Eso es ser apóstata, predicar otro evangelio, cambiar o manipular el evangelio y no compartir lo que la palabra dice, sino que muchas veces a una conveniencia, y el Señor fue muy claro, van a haber engañadores, amadores de sí mismo. Pero el Señor dejó establecido. Entonces, usted tiene que pedirle la guianza del Señor para no dejarse llevar, porque mire, en estos tiempos, y más ahora en el cual tenemos alcance de las redes sociales, y donde usted puede encontrar a cuánta persona predica, ¿verdad? Qué bendición que se ha abierto esta posibilidad para llevar la palabra, pero en medio de estos hay engañadores. Hay gente que aparece en canales de televisión, hay gente que aparece en radios, etc. Y si usted no tiene un conocimiento básico de la palabra, usted puede ser engañado, puede ser confundido. Mucha gente le gusta escuchar prédicas por otro lado, pero no le ponen atención a lo que el pastor dice. Mucha gente escucha y cree lo que algunos predicadores aparecen en internet, pero cuestionan a lo que el pastor dice. Óigame, por favor, aclaro en esto. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces la gente se presenta y dice, mire, escuché a fulano de tal, y dice esto y esto, que es muy contrario a lo que usted cree. Y uno dice, pero yo le he demostrado con la palabra y le he dado la explicación y por qué razón. Y oyeron a alguien 10, 15 minutos, a alguien que no tienen un contacto, a alguien que no le pueden hacer una pregunta, y le creen más a la persona. Por el número de vistas, porque muchas veces eso es, por el número de vistas, por el número de seguidores. Entonces, muchas veces ahí se da cuenta uno la madurez, que probablemente entonces uno puede decir, entonces ¿será que no ponen atención cuando se predica? Porque si uno dice, hermano, pero eso, o hermana, mire, eso ya lo compartí, ya lo prediqué. ¿Cuándo? Agradezco al Señor y es una bendición para mí, pero hay mucha gente que empezó a ver las enseñanzas de los miércoles. Y hermano, qué bendición, y que mire, y el número ha reducido. Ahora, cada quien es responsable de cómo se alimente. Y el alimento espiritual nos da madurez. Los apóstoles, los profetas nos enseñan y nos enseñaron por medio de sus escritos. Los evangelistas, que es un ministerio muy hermoso, nos enseñan el valor de ganar almas, el valor de dejar sus casas, sus hogares, su tierra, y muchas veces ir a lugares a predicar el evangelio. Los pastores y los maestros, qué bendición que usted tenga un maestro, qué bendición que usted en su iglesia tenga un pastor, qué bendición, hay que valorarlo. Bueno, nos mantienen fortalecidos en la fe como creyentes. Sí, es cierto, yo tengo un ministerio primario, yo estoy pastoreando una iglesia, pero yo tengo pastor. Y mi pastor me fortalece por medio de las enseñanzas, por medio de un consejo. Ahora, ¿cuál es la función de estos 5 ministerios? Bueno, es perfeccionar o guiar a los creyentes a la madurez, a los santos a la madurez, como dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y oiga, para la edificación del cuerpo de Cristo.
El Señor, cuando venga por su iglesia, y como figura es una novia, Él va a venir por una novia madura, no una novia inmadura. Entonces aquí estamos viendo que es el propósito de Dios es edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo es edificar el cuerpo de Cristo? Bueno, haciéndolos maduros, enseñados, preparados para toda buena obra. Ahora, ¿quién debe de hacer la obra del ministerio? Como leíamos aquí en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién debe de hacer la obra del ministerio? Mire, aquí dice, a fin de perfeccionar a los santos. Quiere decir que la obra del ministerio la tiene que hacer los santos. Y a los nacidos de nuevo. Oiga, no estoy hablando a los recién nacidos. Oh, no. Hay una diferencia. Recién nacido a nacido de nuevo. Aquel que es santo es nacido de nuevo. Aquel que es nacido de nuevo es un creyente porque cree. Ahora déjeme volver a decir esto. Muchos se llaman creyentes, muchos se llaman cristianos, pero no viven como un creyente. El que es creyente es porque está convencido. El domingo compartía sobre la convicción absoluta, basado en los 3 jóvenes, Mesad, Sadrach y Abednego, allá en Babilonia. Estos eran verdaderos creyentes, porque creyeron en el Señor, creyeron a sus mandamientos y se atrevieron a decirle al rey, aunque nos mates y aunque Él no nos libre, nosotros no te vamos a adorar. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado o qué sigue pasando en este tiempo? ¿Se sigue haciendo la obra del ministerio? No. Vivimos en un tiempo en el cual es mayor el enfoque social que espiritual dentro de las iglesias. Hoy la gente no quiere aprender doctrina básica. Hoy usted puede ver en los jóvenes, y en los jóvenes no hay un deseo de querer aprender de la palabra. No hay deseo en querer ser un discipulador. No hay deseo, primero de aprender, ¿verdad? No hay deseo. Peor aún ser un discipulador. Yo tengo mucho tiempo de no escuchar a un joven que diga, yo quiero ser pastor. Mucho menos escuchar a una joven que diga, yo quiero ser la esposa de un pastor. No, se ha metido cierta corriente que no debería y ahora es una preponderancia que se quiere hasta competir, ¿verdad? Con hombre o mujer. Entonces hay que tener mucho cuidado, no hay madurez. Mire, hemos llegado a un momento en que probablemente en algunos casos los pastores son los que hacen toda la obra. El pueblo viene, pero el pueblo no invita, no trae a gente. Porque está el pastor y las ovejas, ¿verdad? Hablando en la figura, ¿verdad? De un pastor y las ovejas. Ahora, para que crezca el rebaño, ¿quién tiene que parir? ¿El pastor o las ovejas? Las ovejas. Entonces, en las iglesias, en las congregaciones ahora, no se quiere hacer el trabajo de ir, invitar, de traer gente. No, que lo haga el pastor. No, para eso se le paga. Es decir, se llega al punto de, es que se le paga, que él salga. Yo tengo que ir a trabajar, yo tengo que ir a hacer esto, yo tengo que ir a hacer aquello. Yo no tengo tiempo de andar. No, que él salga a invitar a los vecinos, a todo lo demás. Ese es su trabajo. ¿Qué más ha pasado? ¿Qué más pasa hoy? Bueno, se ha llegado un momento en que ahora el pastor
Y estoy hablando, hermano, y me quiero referir de aquellos que tienen el amor y el deseo de servirle al Señor, de ser fieles. Entonces, ahora es normal criticar lo que se predica en las iglesias. No, mucho de pecado. Entonces vienen las ovejas y se acercan donde el pastor y le dicen, no, hermano, no, mucho de pecado, hable del amor, hable de la reconciliación, hable de no sé qué, hable de fe. No, de pecado no queremos escuchar. Pero, ¿qué sucede? Allá donde no se predica la doctrina o la sana doctrina, y con eso no estoy diciendo, hermanos, que aquí somos perfectos y que nosotros tenemos la verdad. No, hermano, a ese punto no vamos a llegar. Queremos agradar al Señor, ese es nuestro deseo. Queremos predicar de lo que la palabra dice. No competir, no decir nosotros aquí predicamos y aquello. No, pero déjeme decirle esto. Hay muchos lugares en donde se llena porque eso es lo que la gente quiere. No quieren algo fácil. No quieren escuchar sobre madurez. No quieren escuchar que se diga, miren, usted es una persona inmadura espiritualmente, porque no tiene conocimiento. Amén. En muchos lugares se procura hacer una figura o hasta un ídolo del pastor, del ministro, que sobresalga, que sea famoso, que sea un coach, que sea un influencer, que sea un predicador, pero no un pastor. Son dos cosas muy diferentes. Un predicador es el que tiene, y no estoy hablando mal, no estoy hablando de que, no, un predicador es muy diferente a un pastor. Un predicador es aquel que puede dar un buen mensaje, pero un pastor es el que cuida, el que se da cuenta de qué necesita la congregación para predicar. Ahora, usted como oveja, usted como santo, usted como creyente, se deja pastorear, se deja alimentar, le gusta que el alimento que se le dé sea nutritivo, aunque muchas veces se sienta insípido. Un ejemplo, para que usted me pueda entender, usted y yo sabemos que un plato de verduras es más nutritivo que una hamburguesa. Y no estoy diciendo que no podamos ir a comer hamburguesa, pero usted sabe que es más nutritivo. Usted sabe que a un vaso de agua le va a hacer mayor efecto que una soda. Pero muchas veces decidimos según nuestra conveniencia. Y después queremos cambiar la alimentación y queremos que en la primera alimentación se resuelvan todos los problemas que tenemos por haber elegido una mala alimentación. ¿Qué ha pasado con esto? Vemos a una iglesia que está madurando muy, pero muy despacio. Ahora, ¿quién pierde la bendición? Los miembros de una congregación. Amén. Los miembros de la congregación pierden esa bendición de madurar, de crecer. ¿Por qué? Porque al madurar usted puede desarrollar un servicio dentro de la iglesia, bendecir a otros. Hermanos, el tener un ministerio, el tener un servicio, nos ayuda a afianzarnos, a establecernos más. Por esa razón es necesario regresar a su palabra, regresar a esto, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Está usted siendo perfeccionado por su pastor, por su maestro? Pero ¿se está dejando perfeccionar por su pastor?
¿Qué es la obra del ministerio? Repito otra vez, la edificación del cuerpo de Cristo. Todo aquello que edifique al cuerpo de Cristo, todo aquello que edifica es construir. Esa es la obra del ministerio. ¿Qué está haciendo usted para edificar? ¿Usted está sirviendo en su iglesia? Y dentro de ese servicio, ¿usted es un buen servidor? ¿O es un servidor regular? Por no decir mediocre. Y lo digo con respeto. ¿Usted ayuda? ¿Con su servicio edifica? ¿Con su servicio atiende? ¿Auxilia? ¿Usted ora por los hermanos que han dejado de congregarse? ¿O le da lo mismo a aquel que ha dejado de congregarse? ¿Oramos por los atribulados? ¿La oración solo la tiene que hacer el líder de oración? ¿La oración solo la tiene que hacer el pastor? ¿O los líderes de servicio? ¿O las ayudas pastorales? ¿O el anciano de la iglesia? El orar por los demás, el consolar a los enfermos y a los afligidos, el visitar a los huérfanos, a las viudas, el ayudar en suplir las necesidades de aquellos que están pasando por algún momento mal, ¿es solo del pastor? ¿Es solo del líder? ¿Es solo de las ayudas? ¿O usted está poniendo su parte dentro del ministerio? Orar. Todos podemos orar. Y todos deberíamos de orar por nuestros hermanos. ¿Ora usted por su pastor? ¿Ora usted por la esposa del pastor? ¿Ora usted por los hijos del pastor? Y usted puede, tal vez usted puede creer, que como en mi caso, ¿verdad? Como yo soy hijo de pastor y yo soy pastor y estoy pidiendo. No es eso. No. ¿Por qué le digo esto? Porque ore por su pastor para que tenga tranquilidad. Ore por su pastor para que Dios provea. Ore por su pastor, por la esposa de su pastor, por los hijos de su pastor, para que el Señor los cuide, para que el Señor los bendiga, para que el Señor los libre de ataques. ¿Ora usted por su líder? Y déjeme decirle algo. ¿Ora usted por los demás líderes de la iglesia? No, es que yo tengo un líder y los demás. No. ¿Ora usted por todos los demás líderes? ¿Ora usted por el anciano? ¿Ora usted el día sábado en la noche o en la tarde? ¿Ora por el domingo? ¿Por el hermano que va a dirigir las alabanzas? ¿Por los hermanos que van a servir? ¿Ora usted el sábado un día antes por su pastor, por lo que el Señor le está dando para que comparta? ¿Ve que sí podemos servir? ¿Ve que sí podemos edificar? ¿Ve que sí podemos cuidar por los demás? ¿Estamos haciendo la obra del ministerio? Edificar a los demás. No, es que mire, es que yo no tengo tiempo. Orar por orar no tiene tiempo. Pero ¿cómo actuamos cuando nosotros estamos pasando por un mal momento? ¿Verdad que ponemos petición que oren por nosotros? Ahí nos podemos dar cuenta de que nos falta por madurar. Romanos 12:13. Romanos 12:13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Pablo compartió para suplir las necesidades de los santos. Romanos 15, 25, 26.
Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Macedonia, si no estoy mal, Macedonia, Acaya, creo, no me recuerdo ahorita, pero Macedonia, no crea que era un pueblo rico, era un pueblo pobre. No habían ricos ahí, era una región que se consideraba pobre. Y estos dieron ofrenda para los pobres en Jerusalén, cuando en Jerusalén tendrían que haberse hecho cargo de los pobres, porque así lo dice la ley. La ley decía que debía cada uno de ayudar a su hermano. Entonces, en este caso, ministrando a los santos pobres. Hay gente que pasa necesidades. Ministerio es suplir las necesidades espirituales de los creyentes. Ministerio es suplir las necesidades físicas de los creyentes. Hacer la obra del ministerio, tanto física como espiritual. Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Hablando de las necesidades físicas, fue lo que vimos en Romanos, ¿verdad? 12 y 15, se me olvidó hacer la mención, pero ahora en el caso de las necesidades espirituales, Gálatas 6:1, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ministrar a los que son sorprendidos en faltas, o usted es de los que señala y hace chambre, rumor y todo lo demás, o cuando se da cuenta que alguien falló espiritualmente, ora por ellos. Madurar es, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, vosotros que sois maduros, por eso le pregunté al principio, ¿usted se considera una persona madura? Porque mire, la persona madura, dice aquí Pablo, restauradle con espíritu de mansedumbre, no señalando, no siendo pésimo, no siendo groseros. Considerándote a ti mismo. Considerando que si yo hubiera sido el que falló, ¿cómo quisiera que me abordara mi hermano? ¿Cómo quisiera que me hablara, que me mirara, que me considerara mi hermano? No sea que tú también seas tentado. Cuando alguien ha fallado, ¿cómo reaccionamos? ¿Lo señalamos? ¿O oramos por ellos? Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hace poco escuchaba a alguien, mire, justificar de una manera increíble, diciendo de que congregándose, no dejando de congregarnos, es que no tener un tiempo para uno personal con el Señor, y no tanto como ir a la congregación. No, no es así. ¿Por qué? Porque aquí está hablando que ministrar es alentar unos a otros. Cuando alguien llega a la congregación y llega triste, usted de las personas que va, o de aquellas personas que han dejado de ir, usted de las personas que va, lo saluda y le alegra y le dice, hermano, hermana, qué bendición volver a verlo. O cuando llega alguien que tiene días de no llegar, o que se ha equivocado, o que ha cometido errores, usted de lo que dice, ve, apareció este.
Edificar, ministrar, hacer la obra del ministerio es edificar al cuerpo de Cristo, pero esto lo hacen los maduros. Cuando alguien tiene días de no aparecer en la iglesia, ¿es usted alguien que le llama y le dice: hermana, hermano, ¿están bien? ¿Necesitan algo? Tengo días de no verlos en la iglesia. ¿Necesita que oremos por usted? No, pero muchas veces, ¿y qué le pasó? ¿Y qué no sé qué? ¿Y que vamos a averiguar? No, usted no tiene que averiguar. No tiene que pedir cuentas. Qué bien es cuando uno recibe una llamada y alguien le dice: he estado pensando en usted, he estado orando por ustedes, solo quería saludarlos, espero que estén bien, deseo verlos pronto en la iglesia y seguimos orando por ustedes. Si en algún momento ustedes tienen alguna necesidad, pueden contar conmigo. No dejando de congregarnos. Usted está pasando por alguna situación difícil, congréguese. El Señor va a poner a uno que está dispuesto a hacer la obra del ministerio para alentarlo, para edificarlo. Ministrar o hacer la obra del ministerio es evangelizar. Hechos 8. Del 4 al 8 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mire qué interesante, ¿verdad? Qué especial debe de ser para nosotros cumplir la obra del ministerio. Amén. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué ocurriría? Y no estoy hablando de una manera idealista, sino que desde un verdadero deseo. ¿Qué ocurre o qué ocurriría cuando todos hacemos o hiciéramos la obra del ministerio? Es decir, dedicar nuestras vidas al servicio del Señor. Bueno, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, primero, habría una iglesia unificada. No estoy hablando de, es otro deseo, de toda la iglesia en el mundo. No, primero veamos por nuestra iglesia, por nuestra congregación, porque por ahí hay que empezar. No queremos hablar de unificar a todo el mundo, a todas las iglesias del mundo, cuando nosotros como congregación no estamos unidos. Dice, hasta que todos lleguemos. Hasta que todos maduremos. Y el conocimiento nos da madurez, y la madurez nos lleva a la unidad. ¿A la unidad de qué? De la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, si todos hiciéramos la obra del ministerio, pues estaríamos unidos, unánimes, unificados. ¿Por qué? Porque tendemos el conocimiento de Cristo. Porque ese es el propósito que usted y yo como creyentes lleguemos a ser como Cristo. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué pasaría si todos hiciéramos la obra del ministerio? Habría una solidificación en la fe y en la doctrina.
Si todos estuviéramos en aquello de aprender de la palabra. Cuando el Señor da la gran comisión, que muchas veces solo tenemos eso en la boca, la gran comisión, pero no somos hacedores, solo repetidores. Ok, dijo, id por todo el mundo y haced discípulos. Pregunto, ¿usted es discípulo? Y si su respuesta es, sí, hermano, yo me considero que soy un discípulo del Señor. Entonces vengo otra pregunta. ¿Está usted haciendo discípulos? No, mire, esa es la responsabilidad del pastor. No, claro. Pero la responsabilidad del pastor fue hacerlo a usted discípulo. Pero usted ha aprendido para que cuando se necesite un discipulador, usted pueda ir. Amén. Porque todo hay que hacerlo con orden. Aquí que salgamos. No, estoy hablando de hacerlo con orden. ¿Está usted preparado para toda buena obra? ¿Está usted listo para que si un día su pastor le dice, mire, necesito que usted discipule esta familia? ¿Tiene usted el conocimiento para discipular a nuevos creyentes? Para que ya no seamos inmaduros, niños fluctuantes, sino que la madurez se adquiere por medio del conocimiento de la palabra. La madurez se obtiene por medio de la doctrina del Señor, la doctrina, su palabra. Aquí no hay doctrina, es que la doctrina de tal uno, no hay doctrinas, hay una doctrina y es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces, al tener este conocimiento, como iglesia, usted como servidor o como creyente, usted queda protegido contra las falsas enseñanzas. Y usted no es movido por cualquiera. 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, es crecer en Cristo, pero el amor fluye y debe de fluir en la predicación y en cualquier enseñanza. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Versículo 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces la iglesia crece y se conoce por esa comunión y por ese amor. ¿Cómo habrá estado aquella iglesia en el día de Pentecostés? Usted ya lo sabe, dicen Hechos, y estando unánimes, unidos y unánimes, Hechos 2, dice 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Unánimes juntos. Déjeme regresar a Efesios 4. Amén. Unánimes y juntos. Entonces, la iglesia, cuando todos ponemos disposición para hacer la obra del ministerio, es decir, servir para edificar al cuerpo de Cristo, la iglesia crece y se conoce. ¿Por qué se conoce? Por su comunión y amor. ¿Y esto a qué nos lleva? Bueno, a que dejemos de ser inmaduros. No, es que mire, hace 10 años, ¿cómo es posible que en algunas iglesias todavía hay un rencor o hay un resentimiento por algo que pasó hace 10, 15 años? No, es que una vez yo vine y el hermano no me saludó y desde esa vez no se hablaron. Muchas veces yo digo,
uno dice, uno quisiera que el Señor ya viniera. Pero nos damos cuenta que no hemos madurado. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, retornar al plan de Dios para su iglesia. La responsabilidad, sí, la primera responsabilidad es para aquellos a los que el Señor ha elegido, ha escogido, pastores, maestros, lleven a la madurez a los santos para que sirvan. Una iglesia que ministra alcanzará a su comunidad para Cristo, para la obra del ministerio o del servicio. Ya usted, cuando diga la obra del ministerio es edificar al cuerpo de Cristo, madurez. Para esto necesitamos que dichos miembros sean capacitados, bien equipados, doctrinal y espiritualmente, mediante la formación llevada a cabo por los pastores y maestros. Pero aquí tiene que haber una disposición, y eso es lo que yo le decía al principio. Al día de hoy, yo no conozco a ningún joven, de verdad se lo digo, ningún joven con el deseo de un día de ser pastor. A nadie. Y tal vez alguien puede decir, pero mire, es que los tiempos han cambiado, o tal vez cuando usted era joven. No, porque yo me recuerdo que cuando estaba joven yo escuchaba a unos que decían, yo quiero ser pastor, yo quiero ser ministro, yo quiero ser aquello. No, hoy no hay, yo no he escuchado, pero espero que haya. ¿Para qué? Para la edificación, esto es equipar de forma completa y conveniente. Pero ¿cómo vamos a discipular a otros con falta de conocimiento? ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego, dice la palabra? No, ¿verdad? Porque se van a caer en el mismo hoyo. Y eso es lo que ha pasado. Muchas veces la gente, uno por respeto, porque así como la enseñanza del miércoles pasado, que hay que tener un equilibrio. ¿En qué sentido? Bueno, mire, he escuchado a gente con una mala interpretación. Ahora, no es, y repito, no es porque yo diga no, es porque cuando se toman de un texto y se les olvida todo el contexto. Y uno dice, bueno, pero tengo que tener cuidado de no permitir que un neófito darle el púlpito. ¿Me explico? Pero mi responsabilidad, en mi caso, de aquí, de esta congregación, mi responsabilidad es formar. Ahora, si la gente no quiere recibir, ¿qué puedo hacer yo? Nada. Pero el día que a mí me toque dar cuentas, yo le voy a decir al Señor, Señor, yo hice mi trabajo. Eso espero, ¿verdad? No estoy diciendo que, no. ¿Y qué tienen que decir los hermanos? Sí, hubo alguien que nos quiso enseñar y pusimos disposición. Amén. Fíjense que el versículo 3 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad. Y ese debería de ser la meta final para esta edificación, un crecimiento conjunto de la congregación. Que una congregación vaya creciendo junta. Es como cuando usted lo puede ver cuando entran niños al kinder, ¿verdad? Y estos muchas veces aquí tal vez en Estados Unidos se puede dar un poco tal vez el ejemplo que le quiero decir. Hay muchos niños que como aquí según el código postal que usted vive le dicen le toca tal escuela. No es, si usted se quiere cambiar a otra, no es tan fácil, solo que me voy a ir a inscribir, no. Pero imagínese, entonces entran este grupo, 10, 20 niños, los que sean, y se gradúan, ¿verdad? Terminan su escuela y se gradúan y se graduaron juntos, se conocieron.
Pero alguno puede ser que se quedó a medio camino. ¿No cree usted que sería, déjeme ponerlo de esta manera, un poco risible ver que uno se graduó de la escuela, terminó sus años y otro sigue en segundo grado? ¿Qué pensaría usted de que dos jóvenes de la misma edad, uno esté en kinder y el otro se esté graduando, le estén dando su diploma, listo para ir a la universidad? ¿O que otro estuviera en tercero, con la misma edad, pero está en tercero grado? ¿O sexto, noveno, décimo, doceavo? ¿Cuál es el propósito del ministerio? De que todos creciéramos en conjunto. ¿Cómo está usted creciendo? ¿Cómo está su madurez? Dice, a la unidad de la fe. Unidad de la fe, esto es perfecta. Unidad del pleno conocimiento del Hijo. A la condición de una persona madura. A la medida de la edad, de la plenitud de Cristo. Algo que solo se va a conseguir al final, ¿verdad?, de los tiempos, cuando seamos transformados. ¿Qué es una unidad perfecta? Es sin fisuras de ninguna clase. Más allá de todo tipo de pensamiento, o muchas veces denominacional. Fíjese que habla de niños, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Habla de niños. Pero fíjese que los niños pequeños tienen dos cualidades positivas. Su inocencia, que siempre es relativa, ¿verdad? Y el sentimiento de su propia pequeñez en esto, que es a lo que debemos de parecernos a ellos. La inocencia y el sentimiento de su propia pequeñez. Tan pequeños, no puedo, necesitan ayuda. Ok. Son dos cualidades positivas, pero también tienen dos defectos de su tierna edad. Y es que carecen de discreción para distinguir entre si algo es original o algo es imitación. Ellos ven algo y creen, ve, oro o plata, o le dicen, mira, es esto, y ellos creen que tienen algo que es verdadero y puede ser una imitación. Y también están expuestos a creer todo lo que les digan los mayores. Usted le dice a un niño, mira, ese carro puede volar, y él cree que puede volar. Y dice, no puedo, y enséñeme, o si no esto cambia. Usted le puede decir a un niño, ¿y cuántas veces uno ha jugado con un niño? Y le dice, no, mira esto, y el niño lo cree. Pero sed o actuad como niños en la malicia, que en eso no deben de crecer. Pero para pensar, sí, hasta saber discernir con toda madurez entre lo realmente importante y lo secundario. Entonces, cuando habla aquí el apóstol en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, estos son dos defectos, o estos dos defectos son los que tienen aquí en mente el apóstol. Que todos crezcan y se robustezcan de doctrina y en conductas espirituales, a fin de que no se dejen de engañar por falsos maestros, como ocurría en Corintio y en Galacia. Amén. Es necesario crecer y fortalecerse. Amén. Crecer y fortalecerse. Y termino. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Amén. Crecer y robustecerse. Ya no ser llevados por estratagema de hombres, por apostasía, por apóstatas,
para engañar emplean con astucia las artimañas del error, que con astucia manipulan la palabra para que usted sea llevado de un lugar a otro. Amén. Ahora, que el Señor nos ayude a madurar. Que el Señor nos ayude, porque debe ser un crecimiento conjunto. Debe ser un crecimiento con todos. Si el pastor crece espiritualmente, pues la congregación debe de crecer espiritualmente. Mire qué bendición. Porque cuando la familia, ya sea el padre, cuando el salario del padre, pongámoslo en este ejemplo, cuando el salario del padre crece, ¿crece solo el padre? No, mejora también a la madre y a los hijos, mejora el hogar. Entonces, que usted y yo podamos crecer. Eso es el propósito, el deseo del apóstol, en el cual nos lleva a esto que hemos estudiado hoy. ¿Por qué debemos madurar? Para edificarnos, para edificar el cuerpo de Cristo. Padre, te damos gracias a esta hora, porque como siempre, Señor, tú nos hablas, bendícenos. Gracias, bendice a cada uno de mis hermanos, y que, Señor, tus enseñanzas de doctrina básica nos ayuden a fortalecernos, a crecer, Padre, en tu caminar, a fin de estar preparados para toda buena obra. Y esta buena obra es edificar al cuerpo de Cristo. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche.